Carmila, por Sheridan Le Fanu. Prólogo. En un documento adjunto al relato que sigue, el doctor Hesselius ha escrito una nota bastante elaborada en la que hace referencia a su ensayo acerca del extraño asunto que este manuscrito aclara. En dicha misiva trata este tema tan misterioso con su habitual erudición y perspicacia, así como con notable franqueza y condensación. Ello ocupará todo un volumen de los escritos completos de este hombre tan extraordinario. Como yo publico el caso en este volumen solamente para interesar a los profanos, no voy a anticiparme en nada a la inteligente dama que lo relata. Y, después de un detenido examen de la cuestión, he decidido, por tanto, abstenerme de presentar un resumen del razonamiento del sabio doctor o extracto alguno de su exposición sobre un tema que, según él describe, es probable que tenga que ver con algunos de los más profundos arcanos de nuestra existencia actual o de sus intermediarios. Al descubrir este documento me sentí ansioso por volver a abrir la correspondencia iniciada por el doctor Hesselius hace ya tantos años, con una persona tan inteligente y cautelosa como parece haber sido su informante. Con gran pesar, sin embargo, descubrí que entre tanto la dama había muerto. Aun así, es probable que sea poco lo que la autora hubiera podido añadir al relato que se expondrá en las páginas siguientes, escritas con lo que yo considero tan concienzuda minuciosidad. Carmille, por Sheridan Le Fanu. Capítulo 1. Un primer susto. Vivíamos en un castillo en Estiria. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo era suficiente una pequeña renta anual para poder llevar una vida de gran señor. En cambio, en nuestro país y con nuestros recursos no habríamos podido llevar una existencia tan acomodada. Mi padre es inglés y por lo tanto mi apellido lo es también, pero no he visto nunca Inglaterra. Él servía en el ejército austriaco y cuando alcanzó la edad del retiro, con su reducido patrimonio pudo adquirir esta pequeña residencia feudal, rodeada de varias hectáreas de tierra. Sin embargo, aquí en este lugar aislado y primitivo, todo es tan maravillosamente económico que, aun disponiendo de muchísimo más dinero, no veo cómo uno podía disfrutar de más confort material y lujos de los que gozamos nosotros. No creo que exista nada más pintoresco y solitario. El castillo está situado sobre una suave colina y domina un extenso bosque. Una carretera angosta y abandonada pasa por delante de nuestro puente levadizo, que nunca he visto levantar, y en un foso nadan los cisnes entre los largos pétalos de los nenúfares. Dominando este conjunto se levanta la amplia fachada del castillo con sus numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Delante del castillo, si uno sale por la verja, se extiende el pintoresco e irregular bosque. A la derecha, la carretera discurre a lo largo de un puente gótico, tendido sobre un torrente que serpentea hasta perderse a través del denso follaje del bosque. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzguen ustedes mismos si digo la verdad. Mirando desde la puerta de la entrada hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. El pueblo habitado más próximo está en esa última dirección, a una distancia aproximada de 7 millas. El castillo más cercano y de cierta notoriedad histórica es del general Spieldorf, a unas 20 millas a la derecha. Antes he dicho el pueblo habitado más próximo, porque a solo 3 millas al oeste, en dirección al castillo del general Spieldorf, hay una aldea en ruinas, con su iglesia gótica también en ruinas, en cuya nave están las tumbas casi ocultas entre piedras y follaje de la orgullosa familia Karnstein, extinguida hace tiempo. La familia Karnstein poseía antaño el desolado castillo que, desde la espesura del bosque, domina las silenciosas ruinas del pueblo. Hay una leyenda que explica por qué fue abandonado por sus habitantes este extraño y melancólico paraje, pero ya hablaré de ella más adelante. El número de habitantes de nuestro castillo era muy exiguo.
Excluyendo a los criados y a los habitantes de edificios anexos, estábamos solamente mi padre, el hombre más bondadoso del mundo, pero de edad bastante avanzada, y yo, que en la época en que ocurrieron los hechos que voy a narrar tenía solamente 19 años. Mi padre y yo constituíamos toda la familia. Mi madre, de una familia noble de Estiria, murió cuando yo aún era una niña. Sin embargo, tuve una inmejorable enana, la señora Perdon, de Berna. De hecho, no recuerdo ningún tiempo en que su rostro recondete y benigno no haya sido un cuadro familiar en mi memoria. Su tierno cuidado y amable temperamento suplieron en parte la pérdida de mi madre, de quien ni me acuerdo, ya que la perdí a tan tierna edad. La señora Perdon era la tercera persona en nuestra modesta mesa. La cuarta era la señorita Lafontaine, una dama en toda la extensión de la palabra, que ejercía las funciones de institutriz para completar mi educación. Ella hablaba francés y alemán, Madame Perdon francés y un inglés chapuceado. Y a lo anterior, mi padre y yo agregamos el inglés correcto, en el que nos acostumbramos a conversar siempre, en parte para que no se perdiera entre nosotros y también por razones patrióticas. En consecuencia, la casa era una especie de torre de Babel que les causaba risa a nuestros visitantes, pero no haré ningún intento de reproducir el efecto en el curso de este relato. Mi nana y mi institutriz ejercían sobre mí apenas el mínimo control que usted pueda imaginar, tratándose de una niña mimada como yo, criada sin madre y con un papá que la consentía y le daba gusto prácticamente en todo. Algunas muchachas amigas mías venían de vez en cuando al castillo y algunas veces yo les devolvía la visita. Estas eran nuestras habituales relaciones sociales. Naturalmente también recibíamos visitas imprevistas de vecinos. Por vecinos se entienden a las personas que habitan dentro de un radio de 4 o 5 leguas. Puedo asegurarles que, en general, era una vida muy aislada. El primer acontecimiento que me produjo una terrible impresión y que aún ahora sigue grabado en mi mente es, al mismo tiempo, uno de los primeros sucesos de mi vida que puedo recordar. El cuarto de niños, como lo llamamos, aunque solo era para mí, era una habitación grandiosa, del último piso del castillo y tenía el techo inclinado, con molduras de madera de roble. Tendría yo unos 6 años cuando una noche al despertarme de improviso miré a mi alrededor y no vi a la niñera. Creí que estaba solo. No es que tuviera miedo, pues era una de aquellas afortunadas niñas a quienes han evitado expresamente las historias de fantasmas y los cuentos de hadas, que vuelven a los niños temerosos ante una puerta que chirría o ante la sombra danzante que produce sobre la pared cercana la luz incierta de una vela que se extingue. Si me eché a llorar fue seguramente porque me sentí abandonada. Pero, con gran sorpresa, vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentero estupor y cesé mi lloriqueo. La joven me acarició, se tendió a mi lado en la cama y me abrazó sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí de nuevo. De súbito me desperté con la escalofriante sensación de que dos agujas me atravesaban profundamente el pecho y proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás hasta caer al piso, y luego, sin dejar de mirarme con fijeza, se escondió debajo de la cama. Al menos eso creía yo. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la criada y el ama acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido, estallaron en risas, a la vez que trataban de tranquilizarme. Aunque yo era solamente una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí al ama de llaves susurrar a la niñera: Mira, alguien se ha echado en la cama junto a la niña, aún está caliente. Recuerdo que la niñera me acarició y que las tres mujeres examinaron mi pecho, en el punto donde yo les dije que había sentido la punzada. Me aseguraron que no se veía ninguna señal. El ama de llaves y dos sirvientas encargadas del cuarto de niños permanecieron al pie de mi cama el resto de la velada, y a partir de entonces una de las sirvientas siempre me acompañaba en las noches hasta que cumplí 14 años.
El día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme sola un instante, ni siquiera a plena luz del día. Recuerdo a mi padre junto a mi cama hablándome en tono festivo, así como preguntando a la niñera y riéndose de sus respuestas. Luego hacía muecas, me abrazaba y me aseguraba que todo había sido un sueño sin importancia. Pero yo no estaba tranquila, porque sabía que la visita de aquella criatura no había sido un sueño. La niñera a su vez intentó consolarme un poco al asegurarme que fue ella quien había entrado a mirarme y quien se había acostado junto a mí en mi cama, y que yo debía estar medio dormida para no haberla reconocido. Pero esto, a pesar de ser testimonio de la niñera, no me satisfizo del todo. Después del incidente estuve nerviosa durante mucho tiempo. Llamaron a un médico, un señor mayor muy pálido. Aún recuerdo su largo rostro saturnino levemente picado de viruela y su peluca castaña. Durante varias semanas me visitó con intervalos de 2 días y me daba medicinas que, por supuesto, yo odiaba. Recuerdo también que, en el curso del día del acontecimiento, un señor viejo y venerable vestido de sotana negra entró a la habitación en compañía de la niñera y del ama de llaves, y después de conversar un rato con ellas, se dirigió a mí de la manera más gentil. Su cara era muy dulce y me dijo que iban a rezar. Me juntó las dos manos y me rogó que dijera lo siguiente, suavemente mientras ellas oraban. Señor, presta oído a todas nuestras plegarias, por nosotros en el nombre de Jesús. Creo que esas eran sus palabras, ya que las repetía para mí misma con frecuencia, y durante años mi niñera insistía que las pronunciara cada vez que rezaba. Guardo la imagen de la dulce cara pensativa de aquel señor viejo de cabellos blancos y sotana negra parado en esa rústica habitación de color marrón, rodeado de muebles incómodos y anticuados, y de la tenue luz que entraba por entre las rejas de una ventana pequeña, intentando aliviar la atmósfera sombría de aquel cuarto. El anciano se arrodilló y las tres mujeres con él, y rezó en voz alta con una voz temblorosa durante lo que me pareció un largo rato. He olvidado todos mis recuerdos anteriores a este suceso, y muchos de los posteriores, pero la escena que acabo de describir aparece vívida en mi mente, como los cuadros de un mundo fantasmagórico surgiendo de la oscuridad.